Aló, 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 aló. Y soy el pastor Juan José Gil. Estoy aquí, tengo delante de mí, por eso quería estar aquí con vosotros en esta reflexión. Abierto la Biblia por Isaías capítulo 24. Últimamente estamos hablando, ya llevamos bastante tiempo hablando de las calamidades que están ocurriendo en el mundo. Ya desde la pandemia del 2020 a todo lo que ha estado sucediendo después, con guerras, con terremotos, con terrorismo, con catástrofes. La cosa parece estar multiplicándose y las amenazas, no te digo, las amenazas que hay de grandes guerras, de escalada hasta guerra nuclear, las escaladas que hay de derrumbe económico total y completo. En fin, es un amasijo de desgracias que se está, al parecer, forjando como esa nube que está amenazando lluvia, tormenta, destrucción, muerte. Algunos se preguntan, ¿será Isaías 24 una profecía acerca del 2024? Como mínimo, a mí me parece algo así como hemos dicho o citado en alguna otra ocasión, como un apocalipsis temprano, como si dijéramos un resumen de lo que nos habla el apocalipsis para estos últimos tiempos finales. Me gustaría que lo pudiéramos repasar, no quiero extenderme demasiado porque el capítulo, tiene 23 versículos y quizá nos lleve demasiado tiempo el análisis, pero sí que me gustaría mencionar algunas cosas que considero que son muy significativas. Comienza diciendo: he aquí que Dios vacía la tierra y la desnuda. Ya nos comienza hablando de destrucción, catástrofe. Vaciar la tierra. Eso significa, como vamos a leer más adelante, en el versículo 6, que va a haber una gran disminución de la población. Así que vaciar la tierra y desnudarla tiene la connotación de que ocurren una serie de catástrofes que vacían o despueblan a la tierra, a lo que conocemos como, podríamos extenderlo a nivel global, como el planeta o la tierra. Entonces Dios vacía la tierra, la desnuda. Estamos en el versículo 1, trastorna su faz. Y ese trastornar su faz significa que desfigura de alguna manera la situación actual del mundo. Lo que aparece, la perspectiva primera que encuentras de cómo está la sociedad se desfigura, trastorna la faz de la tierra, es decir, vienen grandes cambios y hace esparcir a sus moradores. Va a haber una dispersión, va a haber lo que podríamos, muchas veces lo hemos comentado, podríamos considerar como un éxodo, hace esparcir a sus moradores. Fijaros que hasta ahora el movimiento ha sido hacia la concentración en las grandes ciudades, pero ¿qué va a pasar para que Dios haga que eso se rompa y se esparzan sus moradores? La dispersión. Y sucederá así como al pueblo, y aquí nos va a hablar de que va a abarcar a todo, también al sacerdote, como al siervo al amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como el que da al ogro así, el que lo recibe. La tierra será, versículo 3, enteramente vaciada y completamente saqueada. Aquí va a añadir un verbo más, que es saquear. La tierra va a quedar como despojada de lo que actualmente la puebla, ¿no? La ocupa.
porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Por supuesto, estamos ya acostumbrados a escuchar el tema de la Agenda 2030, no tendrás nada, serás feliz. Por supuesto, lo de serás feliz se supone que sea para una parte de la población. El no tener nada parece que está apuntando a todo el mundo. Es decir, nadie tendrá nada. ¿Será por esto? ¿Será eso a lo que se refiere con el saqueo? Que será completamente saqueada. Repito, el versículo 3. Y entonces abunda ahora en lo que puede ocurrir. Y nos dice a partir del versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. No es cayó de silencio, es cayó de caer. Es como si de pronto lo que está en pie se viniera abajo. Por eso empieza diciendo se destruyó, se ha venido abajo la tierra, se ha enfermado la tierra. Y por eso cae el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, termina diciendo. Nos está hablando de grandes epidemias en curso, nos está hablando de nuevas enfermedades, perdón, nos está hablando de que viene alguna especie de cadena de males, ya sean epidemias o nuevas enfermedades, ya sea producto de algún tipo de contaminación que se está extendiendo sobre la Tierra de manera que produzca esa especie de caída, de desastre. Y la Tierra, nos sigue diciendo, se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y aquí vemos la causa. Dios nos quiere señalar por qué ocurrirían estas cosas, por qué estamos yendo en esa dirección, por qué nos acercamos al precipicio. Y la causa no es tanto el efecto en lo físico como la raíz de lo espiritual, la raíz de lo que está por dentro, la enfermedad que lleva la humanidad en su interior. ¿Qué está diciendo? Bueno, pues que traspasaron las leyes. Acuérdate lo que decía el profeta Daniel acerca del final de los tiempos. Cuando los transgresores lleguen al colmo es cuando se levantará el reinado de la bestia. Cuando los transgresores lleguen al colmo. Jesús había dicho, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y otras cosas por el estilo, ¿no? Es decir, está anunciado para el final de los tiempos que va a haber una degeneración espiritual, moral, interior, que va a afectar al pensamiento, a las emociones, que va a poner en la cabeza del género humano otra cosa tan nefasta, tan malvada, que va a arrastrar como pasó en el diluvio. Fijaros lo que leíamos en Génesis capítulo 6. ¿Cuál fue la causa del diluvio? Ni más ni menos que el pensamiento de todos los hombres, de toda la humanidad, era de continuo solamente al mal. Solamente al mal. Siempre detrás de la destrucción física hay un desmoronamiento moral, hay una corrupción espiritual debajo. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Por esta causa, dice, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Curiosa la expresión que se dice, asolamiento. Más adelante en el versículo me parece que es, sí, en el versículo 12,
justo doblando el número, del 6 pasa al 12 para explicarnos que la ciudad queda desolada. El asolamiento de la población y la desolación de la ciudad nos puede estar conectando con la abominación desoladora. Nos está anunciando que viene esa desolación basada en la abominación de la que nos habla el profeta Daniel en el capítulo 11, versículo 31, cuando nos dice que se levantarían de parte de la bestia, de ese reinado o reino final, se levantarían tropas que profanarían el santuario, la fortaleza, y quitarían el continuo sacrificio para poner la abominación desoladora, tal y como Jesús también anunciara en Mateo 24, entre otros. Cuando veáis que en el lugar santo se pone la abominación desoladora anunciada por el profeta Daniel, y entonces viene una dispersión. Jesús nos dice, el que esté en la ciudad huya a los campos, el que esté en la terraza no baje para tomar nada de su casa, huya directamente. Si estás ya en los campos, no vuelvas a la ciudad. En otras palabras, nos parece decir que el asolamiento de la población o la desolación de la ciudad, el ver las ciudades vacías, completamente vaciadas, solo puede tener una explicación, algo que vimos en 2020, que es la enfermedad, el confinamiento o la dispersión. Entonces, quizás sea una de ellas o las tres, que estamos acercándonos cada vez más. Este año no lo sabemos. La coincidencia de Isaías 24, 2024 nos puede llevar a esa conexión, es decir, estaremos acercándonos ya al precipicio anunciado aquí, a esa caída tremenda anunciada por Isaías. No lo sabemos, estamos a principios del año y tendremos que esperar un poco. Sin embargo, sí que tendremos que estar pendientes para ir tomando las medidas necesarias. No sea que de tanto esperar acabemos cayendo por el precipicio. No sea que de tanto demorar nuestros planes, nuestros proyectos, esa dispersión, ese dejar desolada la ciudad o vacía la ciudad, no sea que por tanto esperar a última hora tengamos graves consecuencias para nosotros. Acuérdate de lo que nos dice Apocalipsis 18, cuando nos habla de la caída de Babilonia, también caída de Babilonia. Es como si estuviera retratando aquí lo anunciado en Apocalipsis capítulo 18. Ya sabéis cuál es la orden en ese capítulo frente a la caída de Babilonia. Salid, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados ni recibáis sus plagas. Te das cuenta que todo está encajando. Por eso hablo de que Isaías 24 también puede formar parte de ese repertorio de capítulos proféticos en el Antiguo Testamento que son como un apocalipsis temprano. Nos están poniendo ya en esa situación. Después de pronto da un giro. Perdonad que no vaya versículo por versículo, porque si no va a ser muy difícil que este episodio no se extienda, no se alargue demasiado. Fijaros ahora cómo va a estar mencionando que hay una parte de la población que yo identifico con el remanente, que efectivamente ha salido, se ha quedado fuera de esas plagas, fuera de esos males. Y entonces nos dice, a partir del versículo 14,
alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza del Señor. Desde el mar darán voces. Glorificad por esto al Señor en los valles. En las orillas del mar se ha nombrado el Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oiremos cánticos. Gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y de pronto es como si se abriera el panorama para ver las dos situaciones. La gente que está siendo asolada, desolada en las ciudades, y la gente que ha salido y que está alabando, glorificando a Dios por la sencilla razón de que se ha escapado, ha huido, ha salido de lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo como desolación, asolación, destrucción, conmoción, por guerras, por lo que sea. Hablando de guerras, porque lo tengo aquí delante, fijaros en estos versículos siguientes, después de hablarnos del terror y el foso. Acontecerá que el que huyera de la voz del terror caerá en el foso. Es decir, los que se quedan, los que no aprovechan el anuncio, la advertencia, el aviso, del que vemos también en los proverbios, cuando nos dice el avisado ve el mal y se esconde. Los avisados que no aprovechan esa oportunidad. Nos está diciendo aquí que el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. ¿Qué va a ocurrir? Que podemos decir, se han abierto ventanas en lo alto hasta el punto de temblar los cimientos de la tierra. Nos está mencionando una guerra vista desde el aire, desde los cielos. Nos está hablando de bombardeo. ¿O qué otra cosa podría estar cayendo de los cielos? Nos está hablando de unos cambios climáticos tremendos que pueden sacudir la tierra quizá por cosas programadas, como pudieran ser grandes tormentas, grandes huracanes. Van a ser programadas de manera que parece que viniera de la tierra, del cielo, e hiciera que la tierra cambiara, porque a continuación dice: será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada. En gran manera será conmovida, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Está hablando de guerra en otros aspectos, en otros sentidos, como lo que conocemos como geoingeniería. Nos está hablando de la utilización del HARP. ¿Qué está ocurriendo? El asunto es que temblará la tierra como un ebrio, como si estuviera borracha, será removida como una choza, se agravará sobre ella su pecado y caerá. ¿Cuántas veces ha mencionado la palabra caer? Y ahora lo agrava diciendo, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Dios castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. ¿Es Armagedón? Serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y castigados por muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Dios, el Dios de los ejércitos, reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Vamos a ver que se amontonan los encarcelados en mazmorra y en las prisiones quedarán encerrados. La propia ciudad, será en la propia ciudad, serán castigados después de muchos días. Nos está hablando de que finalmente las propias ciudades van a ser cárceles, van a ser jaulas,
en donde meter a la población, o nos está hablando de que se están creando jaulas donde encarcelar a esa población, fuera de las ciudades. En fin, lo dejo aquí, no quiero que se alargue más porque ya nos hemos extendido mucho. La pregunta sigue en el aire. Estamos entrando en 2024. ¿Será que esto es un anuncio o coincide el número para que entendamos que es momento de prepararse? Porque esto es lo que viene. Porque la humanidad se acerca tan peligrosamente a ese precipicio que si no lo hacemos, si no hacemos caso de la advertencia, vamos a ver con nuestros ojos y sufrir las consecuencias de todo lo que hemos leído aquí, y no lo hemos leído todo. Léelo cuando tengas un tiempo en tu casa. Mira a ver lo que Dios te está diciendo a ti. Porque Dios habla a sus hijos y Dios nos habla por medio de su palabra. Por supuesto que Dios puede hablar a cada uno de nosotros de forma muy personal, pero aquí nos está hablando como pueblo. ¿Estamos llegando a esa situación? ¿Es Isaías 24 un anuncio para el 2024? No lo sabemos. Desde luego es un anuncio para los tiempos finales, es un apocalipsis temprano. Prestemos atención. No sé lo que te estará diciendo a ti en particular este capítulo. Puedes compartirlo, puedes decirnos qué te ha venido al corazón en esta lectura. Estaremos agradecidos de escucharlo. Que el Señor os bendiga. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas? Quédese atento el día de hoy. Soy el pastor Juan José Gil. Estamos viviendo algunos de los momentos más tristes también en la historia de la humanidad, no solamente en la historia general, sino en estos momentos, en este contexto. Y no solamente la historia de la humanidad en sí, sino de la historia de la propia Iglesia, del propio cristianismo. Sabes, muchas veces decimos, bueno, es que no oramos suficiente, es que no leemos la palabra de Dios lo que deberíamos, no estamos haciendo las cosas que deberíamos y nos comparamos exclusivamente con ciertos personajes que quizá en la historia reciente hayan sido un modelo tremendo de estas cosas. Y no lo estamos haciendo como ellos. Pero déjame decirte algo que lo veo incluso más importante de revisar, porque esto de tenemos que orar más o tenemos que leer la palabra de Dios, todos sabemos que es así y que si lo hiciéramos las cosas serían diferentes. Pero hay otras cosas de por medio. Hay asuntos en la vida de cada cristiano que no se han resuelto y que por tanto tenemos que ser capaces de autoanalizarnos, examinarnos a nosotros mismos, como nos dice la Escritura, para ver si realmente estamos en la fe o no. Entonces, déjame señalarte por lo menos 6 o 7 cosas que yo veo que son algo así como la raíz y la causa de por qué el cristianismo está, por lo menos desde fuera se ve así, está fracasando. Primero de todo es por la amistad tan tremenda que tenemos con el mundo. Mira, no es que no tengamos que amar a la gente, no es que no tengamos que ayudar al que lo necesita, todo lo contrario, debemos hacerlo, pero también es cierto que hay una línea muy fina entre eso y identificarte con el mundo y empezar a funcionar como el mundo. Ese es el primer error, yo diría, de la Iglesia hoy. Excesiva relación, amistad, incluso imitación, el hacer las cosas igual que el mundo, el pretender ser como el mundo, en fin, todas estas cosas que la palabra de Dios nos prohíbe, porque nos dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Eso es lo que Santiago dice en su carta, en el capítulo 4. Léelo, hasta el punto de llamarnos almas adúlteras por hacer eso mismo. Entonces,
Seamos sinceros, reconozcamos esta realidad, porque si no nos deshacemos de estas cosas, difícilmente vamos a avanzar. Vamos a ser los cristianos, los discípulos de Jesús que debemos de ser. Y yo me considero cristiano hasta la médula. Mi convicción es total por nuestro Señor Jesucristo. No creo en otro personaje que no sea Él. No creo que nadie más nos pueda salvar de ninguna manera, ni en este mundo ni en el otro. Solo Jesús. Y estoy dispuesto a hacer por Él todo lo que sea necesario con su ayuda y con su gracia. Pero ¿qué nos pasa? Número 2. Nos puede la codicia. Muchas veces miramos al mundo y mira que Juan en su primera carta nos dice claramente en el capítulo 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque amar al mundo nos aísla del amor de Dios. No podemos servir a dos señores, dijo Jesús. O servís a las riquezas o servís al reino de Dios. Entonces, no se puede sencillamente querer agradar a todos, y mucho menos a nosotros mismos, en este sentido. No es que yo tengo derecho a tener esto, aquello, lo otro, y comenzamos a ponerlos como prioridad, y queremos ganar lo suficiente para tener esto, y más que esto, y más allá, y hasta lo confundimos con la bendición de Dios. Esto es un problema. Tenemos que estar dispuestos, punto número 3. Falta de convicciones. Tenemos que estar dispuestos, repito, a mantener nuestras convicciones firmes, porque de lo contrario es que no nos vamos a sostener en pie delante de las dificultades. Si perdemos ese espíritu de sacrificio que supone el defender tus convicciones por encima de todo, entonces seremos cristianos tan debilitados que ya no podremos representar a Cristo, ni a representar al reino de Dios, ni representar sus valores y principios. La falta de convicción nos pierde. ¿Por qué estás cambiando tus convicciones cristianas, tus valores bíblicos? ¿Por qué? ¿Por agradar al mundo? ¿Por agradarte a ti mismo? ¿Por qué estás perdiendo ese enfoque y esa fortaleza con la cual seguramente iniciaste tu carrera como cristiano? ¿Por qué has cedido? Ten mucho cuidado, porque si no entendemos esto, es muy posible que nunca nos recuperemos, y el resultado puede ser sencillamente apostasía. Y entonces, punto número 4, es que caemos en la comodidad. Sencillamente nos acomodamos, nos hacemos nuestras 4 paredes, nuestro sofá, nuestra televisión, nuestra cama mullida, nuestra buena mesa, nuestro buen frigorífico, nuestras 4 cosas que nos gustan, nuestros juegos y demás, y llegamos a un punto de tal comodidad que acabamos viviendo para eso. Y nos hemos olvidado de que estamos en una militancia. No estamos aquí para ser meros cristianos civiles, estamos aquí para aprender a ser soldados cristianos. Así que mucho de lo que hoy vemos como fracaso del cristianismo pasa por ahí, pasa por habernos rendido a la comodidad que el mundo nos ofrece. Punto número 5, es que eso nos lleva a no asumir responsabilidad. Es que le dejamos la responsabilidad ¿a quién? Al pastor, al anciano, al evangelista, al maestro, al misionero. Le podemos ceder nuestra responsabilidad como cristianos a cualquiera que nos parece que, mira, ese está más fuerte que yo, más dedicado que yo. Bueno, pues es porque el Señor le ha llamado a tomar esa responsabilidad. Y entonces, de tal manera nos quedamos fuera de juego, que no nos damos cuenta que al perder el sentido de responsabilidad nos estancamos, no dejamos que Dios nos dé el crecimiento, o dicho de otra manera, dejamos de crecer. Nos hemos quedado muchas veces en estados verdaderamente infantiles, por la sencilla razón de que como cristianos dejamos de asumir responsabilidades. Cuidado con eso, porque es tu enemigo. Levántate, sal de ese sofá por el amor de Dios, sal de esa cama de comodidad, sal de esas costumbres, sal de esa actitud que no te conviene y ponte en marcha
Toma la espada de la palabra, toma el escudo de la fe, toma una determinación de que vas a ser un cristiano auténtico, verdadero, que vas a pelear la buena batalla de la fe, que vas a hacer lo que sabes que es correcto y que vas a defender los valores y principios enseñados por nuestro Señor en el Evangelio y totalmente revelados en la palabra de Dios. Si no asumes responsabilidad, serás un cristiano terriblemente débil. Así que, punto número 6 o 7, sin la falta, es decir, si no tenemos las cosas claras y si no tenemos nuestra militancia clara, entonces difícilmente vamos a pelear como deberíamos. Eso significa que nos rendimos al mundo, nos rendimos a las cosas que dice el mundo, nos rendimos a las medidas que adopta el mundo, nos rendimos a lo políticamente correcto, nos rendimos a todos esos líderes, la mayoría de las veces ateos, contra Dios, contrarios a Dios, incluso anticristos. Gente que asume posiciones grandes de poderosos en la tierra, pero que son totalmente anticristos. Y nos rendimos a sus medidas, nos rendimos a sus consejos o a sus opiniones. En vez de estar buscando lo que es correcto, en vez de buscar la verdad. Y al final acabamos totalmente rendidos al engaño y a la mentira. Y mira que Jesús lo advirtió para el tiempo del fin. Mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. Y sin embargo, nos dejamos arrastrar por el engaño hasta el punto de entregarnos, si fuera necesario, a nuestro propio verdugo. ¿Cómo podemos caer tan bajo? No podemos, y eso lo único que hace es revelar nuestra condición, que estamos fracasando en nuestro cristianismo, que estamos deshonrando a nuestro Dios, que no estamos valorando el sacrificio de Cristo como deberíamos. ¿Sabes? Todas estas cosas. Mira, yo pondría un número 7, porque con todas estas cosas en las que fallamos, es que acabamos teniendo un complejo de inferioridad. Nos cuesta hablar, nos cuesta decir lo que creemos, nos cuesta denunciar la mentira, nos cuesta pararnos firmes contra tanta maldad que hay en el mundo. Y el amor de muchos se está enfriando. Y eso nos va a afectar a nosotros también. También nuestro amor se enfriará si no estamos dispuestos a salir de ese complejo de inferioridad. Rompe con eso. Si perdemos el valor, si nos volvemos cobardes, solamente nos estaremos acarreando sobre nosotros mismos maldición. Y esa maldición comienza por ahí, por la cobardía. No estamos lo firmes que deberíamos de estar. Por el amor de Dios, ten en cuenta estas cosas. No podemos seguir así, porque efectivamente, desde fuera, déjame que te diga, que se ve que el cristianismo se ha reducido a una religión más. Y por eso no se le distingue, no se valora el cristianismo como debería de valorarse. Con el poder de la cruz, con el poder del amor, con el poder de la gracia, con el poder del perdón, con el poder de defender la verdad a toda costa, con el poder de vivir en valores y principios como nadie más, con el valor de dar testimonio de que Dios está con nosotros, de que nuestra fe es firme, de que nada es imposible para nosotros, de que tenemos una actitud de conquista. ¿Sabes? Si no tenemos esta actitud de conquista como cristianos, entonces somos sencillamente como hombres débiles que son incapaces de presentarle batalla y cara al enemigo. Si no lo hacemos, no solo nos esclavizará, sino que nos arrastrará con él al peor de los destinos. Por el amor de Dios, claro que hay que orar. Ora por esto. Ora porque la iglesia reaccione. Ora porque el cristianismo se revitalice. Ora por avivamiento, pero no el avivamiento blando de que haces 2 o 3 milagros y esperas que todo el mundo se rinda a tus pies. Déjate de historias.
Ora porque haya un cambio de corazón en el ser humano, haya un cambio de corazón en las vidas, hay un cambio de corazón en el cristiano, empezando por ti y por mí, para defender la verdad a costa de lo que haga falta, incluso con nuestra vida. Si no lo hacemos, nada nos distinguirá de la apostasía. Estaremos negando nuestra fe y nos estaremos alineando, poniendo en el bando de los perdedores. Y acuérdate, los cobardes no entran en el reino de los cielos, solo los vencedores lo logran. Sal de la actitud tibia en la que hayas caído. Que el Señor os bendiga. Soy el pastor Juan José Gil. Estamos viviendo en un momento que es terriblemente peligroso por la capacidad que tiene cada vez más el ser humano de poder engañar a los demás. Tanto es así que Jesús, cuando advirtió acerca del final de los tiempos, ya que los discípulos le habían preguntado acerca de cómo sería el tiempo de su venida y del fin del mundo, y Jesús entonces va a echar mano de las Escrituras para explicar el contexto. Una de las cosas que dice, de hecho en la primera que leemos en Mateo capítulo 24, donde aparece esa pregunta de los discípulos, lo primero que va a decir, y lo tenemos en el versículo 4, es mirad o vigilad para que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe significa que va a haber tal capacidad por parte de muchos, especialmente de los poderosos, de los políticos. Va a haber tal capacidad de engaño que si no prestamos atención a eso, si no estamos alertas, fácilmente pudiéramos ser manipulados. Se nos podría conducir a la propia destrucción sin darnos cuenta, pensando que incluso es para nuestro bien. Así que es responsabilidad, después de las palabras de Jesús, es responsabilidad de cada uno de nosotros si vamos a ser engañados o no. No podemos decir, bueno, es que yo confiaba en tal persona, confiaba en tal institución, confiaba en tal colectivo. Pero mira, me han engañado, ¿qué le voy a hacer? Creo que Dios está tratando de despertar al creyente, a los creyentes, a la iglesia, para que esto no nos ocurra. Es mejor desconfiar para estudiar y analizar antes de tomar una decisión que simplemente dejarnos llevar porque lo digan los medios, porque lo diga un político, porque lo diga una institución y demás. Es mucho más inteligente y nos mantiene mucho más despiertos el tener una actitud crítica frente a lo que se nos dice. Porque ¿quién nos lo asegura y por qué nos lo asegura? Todo eso es importante que lo tengamos en cuenta en una circunstancia como la que estamos viviendo. El amor de muchos se enfriará, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque se aumentaría la maldad. El aumento exagerado de la maldad, de las malas intenciones, está promoviendo todo tipo de engaño y de mentira. Entonces tengamos mucho cuidado, no sea que nos entrampemos o que dejemos que otros nos manipulen hasta el punto de entramparnos. Fijaros cómo, por ejemplo, en Apocalipsis 19 se nos dice que sí, que efectivamente el gobierno de la bestia y del falso profeta, personajes que aparecen en Apocalipsis 13 y después, ahí nos está diciendo que fueron lanzados al lago de fuego, pero añade algo muy interesante para tener en cuenta, hablando del falso profeta, que había engañado a las naciones para que se pusiesen la marca de la bestia. En otras palabras, y muchos lo preguntan, ¿podríamos ser engañados para llevar la marca de la bestia? La respuesta es sí, por supuesto. No solo podríamos. Si no estamos despiertos, si no nos cuestionamos las cosas, seguramente seamos engañados. Para tomar la marca de la bestia, sí. Algo tan grave, tan serio que nos puede llevar a la condenación, por supuesto que sí.
Igual que Satanás engañó por medio de la serpiente a Eva y por medio de Eva a Adán, de la misma forma el engaño se puede pasar de uno a otro de manera que nos conviertan en objetos de manipulación. Claro que sí, se está haciendo de continuo por medio de cosas como la publicidad, sin ir más lejos, o la cuestión política. ¿Cuánto engaño no habrá detrás de muchos programas políticos que luego la gente se asombra de que les han votado a ciertos partidos, a ciertos políticos, por lo que habían prometido? ¿Y qué pasó con todo eso? En realidad era un engaño. Así que no nos debe extrañar y no deberíamos de delegar o de basar o apoyarnos para dar una opinión que no solo va a requerir de nosotros confianza, sino que nos va a exponer a una gran decepción. Y la marca de la bestia será una terrible decepción, porque puede acabar con nuestros huesos en la mayor de las perdiciones. Atendamos a la palabra, no nos dejemos engañar por estas apariencias, por estas cosas que pueden suceder. Mira, en Apocalipsis 13 mismo, lo que nos dice acerca de la segunda bestia o del falso profeta, como se le llama también, es que engaña, léelo a la segunda mitad del capítulo, engaña a los moradores de la tierra para que le hagan imagen a la bestia, de manera que hará que todos le adoren, y si no le adoran, los condenará a muerte. Estamos casi totalmente seguros de que esa imagen de la bestia tiene mucho que ver con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como cualquier otro invento, puede presentar una cara muy buena. ¿Cuál sería esa cara buena? Pues los beneficios que podamos obtener de ella. Es que necesitaba cierta información, necesitaba, desarrollar quizá algún formulario, algún escrito de reclamación o cualquier cosa, incluso las más complicadas. Y entonces asisto a la inteligencia artificial porque me va a ayudar. Y ahí encuentro el lado bueno. Es decir, es una herramienta que me ayuda a salir de un apuro, que me ayuda a superar la dificultad, que me ayuda a presentar mejor mi petición. Vale, de acuerdo. Pero ¿qué pasa si tú depositas tal confianza en la inteligencia artificial que de aquí en adelante te vas a fiar en todo para ella? Se convertirá en un instrumento en las manos erróneas que te conduzca al engaño, que te acabe manipulando. Ese es el gran peligro. Entonces, la imagen de la bestia puede presentarse con una muy buena cara, puede tener lo que podríamos considerar un lado positivo, pero esconder un terrible peligro. Ha pasado con multitud de inventos. Mira, sin ir más lejos, la energía nuclear. La energía nuclear se ha demostrado, se ha explotado incluso como un gran beneficio, por ejemplo, para la producción de electricidad. Tiene ventajas muchas. Puede, si es bien utilizado, ser de grandísima ayuda para el progreso, para el avance de la sociedad. Claro que sí. Creo que a pocos les resultará extraño que obtengamos progreso y beneficio de cosas como la energía nuclear, porque hemos llegado a un punto en que ya lo conectamos con la otra cara de la moneda. ¿Y cuál es la otra cara? Que también puede ser utilizada para destruir al propio ser humano, a la propia civilización. ¿Te das cuenta que cuando hay un gran beneficio en algo se le puede buscar la vuelta para convertirlo en una herramienta a beneficio de aquellos que tienen o que ostentan el poder? A eso me refiero.
No podemos sencillamente dejarnos llevar por la cara buena de las cosas. Hay muchos políticos que tienen grandes promesas en sus labios, que parecen nuestros salvadores, pero después, cuando llegan al poder, se convierten en nuestros manipuladores. Si no prestamos atención a la palabra de Dios cuando nos dice cuidado que nadie os engañe, si por el contrario hacemos caso omiso a esas cosas y nos dejamos llevar por la opinión pública o nos dejamos llevar por los discursos políticos, podemos acabar mal, muy mal, como mínimo manipulados, pero podríamos llegar a ser incluso destruidos. Sino que se lo pregunten a los alemanes por qué llegaron a la Segunda Guerra Mundial, por qué alcanzaron ese grado de manipulación. Se dejaron llevar, se dejaron conducir por el lado bueno de sus políticos en aquel momento, y ya sabemos lo que ocurrió. Entonces, tengamos cuidado. Cuando hemos sido advertidos, ya es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad y la mía como cristianos que creemos en el Evangelio, atender a las palabras de Jesús y no tomar cualquier decisión sin consultarlo, sin estudiarlo, sin ver los pros y los contras, sin examinarlo bien. No sea que estemos dejándonos deslumbrar por el lado bueno de las cosas y acabemos esclavizados, manipulados, abusados por aquellos que han utilizado eso mismo para engañarnos. Tengamos mucho cuidado. Repito, estamos en un momento de la historia muy delicado y personajes como la bestia o el anticristo o el falso profeta anunciados ahí en Apocalipsis, estos personajes podrían perfectamente seducirnos a través de cosas positivas, siempre para nuestro bien, siempre por las ventajas que podamos adquirir, y nos pueden conducir progresivamente hacia nuestra propia destrucción. Así que mucho cuidado con estas cosas, no nos dejemos engañar, no entreguemos nuestra mente, nuestra voluntad, ni a los medios de difusión, por muy fiables que nos hayan parecido hasta ahora, ni a los políticos, pues, por muy buena cara que nos hayan puesto, por muy grandes que sean sus promesas. Que no pongamos nuestra confianza en el ser humano, como está escrito también en los propios salmos y en muchos de los proverbios. El fiarse del ser humano, el fiarse de los príncipes, es una trampa, porque no son Dios, porque detrás de cada buena intención puede haber una intención más profunda que sea egoísta, que pretenda manipular, que pretenda engañar para sacar beneficio. Y eso suele pasar. Así que mi consejo y mi reflexión para hoy es: ¿estás prestando atención a lo que se dice? ¿Estás tentado a darle tu voto, tu crédito, tu confianza a las personas en este tiempo tan peligroso en el que estamos? ¿No te convendría mucho más analizarlo y no dejarte llevar por ninguna opinión, a menos que tengas la total y completa seguridad, después de haberlo estudiado, analizado y averiguado, si la cosa es buena o es mala, si la persona es fiable o no? Entonces, prestemos atención a la palabra de Dios. Estamos advertidos. Y además, Apocalipsis fue revelado precisamente para eso, para darnos cuenta del grado de maldad que va a alcanzar la humanidad, especialmente en este tiempo. Te pido simplemente eso, que reflexiones, que seas precavido, como leemos en los proverbios: el avisado ve el mal y se esconde. Que podamos verlo, que podamos tener ese discernimiento de saber que podemos ser engañados y que para no serlo, ni por el político, ni por la inteligencia artificial, ni por la marca de la bestia, ni por ningún otra amenaza,
ninguna otra amenaza que pueda aparecer en el horizonte, ya sea de la política, ya sea de la sociedad, para hacernos creer cosas que no son reales. Y hoy está habiendo demasiadas, con respecto al género, con respecto a los roles, con respecto a muchas cosas. Presta atención, busca en la palabra de Dios, recibe sus advertencias y procura por todos los medios no ser engañado. Os dejo con esto, que el Señor os bendiga.